Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrés da Simbaya y soy del curso de Inteligencia de Negocio y hoy vamos a resolver una pregunta, un ejercicio de regresión lineal. Este ejercicio nos sirve para saber si es que existe una relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Aquí tenemos las variables que vamos a usar y vamos a contestar a las siguientes preguntas, que son estas de aquí, donde nuestra variable dependiente va a ser el salario actual de un empleado. Muy bien, vamos a contestar la primera pregunta, que en este caso es: ¿el salario actual depende del salario inicial del empleado? Nos vamos hacia lo que es analizar la regresión lineal. En este caso, la variable dependiente va a ser nuestro salario actual y nuestra variable independiente va a ser nuestro salario inicial. Damos a aceptar y nos aparecen estos tres cuadros. Los cuadros que vamos a analizar son el resumen del modelo y el de coeficientes. Muy bien, en el resumen del modelo, este R cuadrado nos permite conocer si existe una correlación entre las dos variables. Para que exista una correlación casi perfecta, debería ser mayor a 70. En este caso tenemos el 18%, lo cual significa que no existe una buena correlación entre estas dos variables. Ahora analizaremos los coeficientes. Aquí nos tenemos que plantear dos hipótesis. La primera hipótesis sería si es que el salario actual depende del salario inicial. Y la hipótesis nula sería si que el salario actual no depende del salario inicial. Para saber qué hipótesis es la correcta, aquí el grado de significancia tiene que ser menor o igual a 5, al 5%. Como podemos ver, aquí tenemos el 0%, lo que significa que nuestra hipótesis es la primera, que el salario actual sí depende del salario inicial. Muy bien, ahora vamos a realizar un gráfico. En este caso nos vamos a lo que es gráficos, cuadros de diálogo antiguos, dispersión de puntos. Aceptamos. En el eje Y va a ir nuestro salario actual, mientras que en el eje X va a ir nuestro salario inicial. Y aceptamos. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos la gráfica. Como podemos ver, es una línea casi recta, lo que significa que sí sí el salario actual depende del salario inicial. Muy bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta, que en este caso es: ¿el salario actual depende de los años de experiencia? Volvemos nuevamente acá a analizar. Nos vamos a lo que es regresión lineal. En este caso, nuestra variable dependiente sigue siendo el salario actual, pero ahora va los años de experiencia. Y aceptamos. Igualmente, analizamos aquí los casos que les dije anteriormente. Si el R cuadrado tiene que ser mayor al 70% para que tenga una correlación casi perfecta. En este caso, nuevamente nos aparece el 19%, lo que significa que no tienen una correlación muy buena. Sin embargo, nuestro coeficiente es menor al 5%, lo que significa que sí, efectivamente el salario actual sí depende de los años de experiencia. Ahora vamos a responder la tercera pregunta, que en este caso sería si el salario actual depende de los años de estudio. Nos vamos a decir lo que es analizar, igualmente regresión. Pero antes de eso, nos olvidamos de hacer el gráfico de la anterior pregunta, que sería gráficos, igualmente dispersión de puntos en dispersión simple. Y aquí iría los años de experiencia. Aceptamos.
y observamos que tenemos una línea que no está muy bien hecha del todo, pero sin embargo tenemos aquí coeficiente no sería menor a 5, por lo que sí tienen relaciones estas variables, tanto el eje X como el eje Y. Y la tercera pregunta era acerca de lo que es años, años de estudio. Lo que es años de estudio y aceptamos. Bien, aquí tenemos el mismo caso que antes. Tenemos un 19% del R cuadrado, lo que significa que no existe una correlación entre estas dos variables, pero es menor que el 5%, lo que afirma nuestra hipótesis que sí efectivamente el salario actual depende de los años de estudio. Esto se puede decir que la empresa sí paga a sus empleados de acuerdo a los años que están estudiando, si es que lo vemos de un ámbito empresarial. Igualmente, la empresa sí paga de acuerdo a los años de experiencia y la empresa aumenta el sueldo a sus empleados de acuerdo a su salario inicial. Eh, Ahora nos vamos hacia lo que es gráficos, disposición de puntos, disposición simple, años, no, en este caso va años de estudio y aceptamos. Damos doble clic, tenemos nuestra línea y vamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a responder nuestra cuarta pregunta, que en este caso dice, si el salario actual depende de los años de experiencia y los años de estudio. En este caso tenemos dos variables independientes, lo que significa que el gráfico ya no vamos a poder generarlo, ya que solo se permite de dos variables, entre una variable dependiente y una independiente. Nos vamos a revisión lineal. En este caso, la pregunta era de los años de experiencia y los años de estudio. Dimos años de experiencia y aceptamos. Muy bien, como podemos observar aquí, nos aumenta a cerca de un 32%, que es mucho mayor a lo que teníamos antes de nuestras antiguas preguntas, que era hasta el máximo el 19%. Esto significa que existe una mayor correlación entre entre las tres variables y podemos ver que tanto años de estudio como años de experiencia tienen menor que el 5%, lo que significa que sí, efectivamente, nuestra hipótesis es la correcta, que lo- el salario actual del empleado sí depende tanto de los años de estudio como de los años de experiencia del empleado. Como les dije, aquí ya no podemos realizar un gráfico porque no nos permite hacerlo. Muy bien, vamos a contestar la otra pregunta, que en este caso es si el salario actual depende del salario inicial y de los años de experiencia. Analizar en regresión lineal. Era del salario inicial y de los años de experiencia. Aceptamos y como podemos ver, aquí nos arroja un R cuadrado menor que el del anterior, que es del 22%, lo que significa que no existe una correlación entre ellos, o es muy baja entre estas tres variables. Como podemos observar, aquí supera lo que es el 30 y supera una variable. La variable, el salario inicial, sí es mayor que el 5% o está entre el 5%, mientras que los años de experiencia es del 3,80%, lo que significa que sí,
Estas tres variables igualmente sí tienen relación con la variable dependiente, lo que afirma nuevamente la hipótesis de que el salario actual sí depende del salario inicial y de los años de experiencia. Muy bien, vamos a contestar ahora nuestra sexta pregunta. Si el salario actual depende del salario inicial y los años de estudio. El salario actual depende del salario inicial y de los años de estudio. Aceptamos y vemos el R cuadrado. Es de un 32%, que en este caso es mayor a los que teníamos antes, lo que significa que hay una poca correlación entre las variables. Y es menor que el 5%, lo que significa que sí existe una relación entre ellas y afirman la hipótesis de que el salario actual sí depende del salario inicial y de los años de estudio. Como les dije anteriormente, si lo analizamos de una manera empresarial, se podría decir que la empresa sí paga a los empleados de acuerdo o aumenta su salario de los empleados de acuerdo a su salario inicial o los paga de acuerdo a sus años de estudio. Entonces nos vamos hacia la séptima y última pregunta, que en este caso es si el salario actual depende del salario inicial, los años de estudio y los años de experiencia. Aquí son todas las variables independientes: salario inicial, años de estudio y años de experiencia. Bien, damos clic en aceptar. Y como podemos observar, nos arroja un R cuadrado mayor, que es del 34%. No es todavía lo que se esperaba llegar. No hay mucha correlación entre estas variables. Tenemos una correlación medianamente, pero como podemos observar, en los años de estudio y los años de experiencia sí cumple la hipótesis que se necesita, mientras que en el salario inicial no cumple, ya que supera el 5%. Lo que se debería hacer es eliminar nuestro salario inicial para que nuestro modelo funcione correctamente. Muy bien, esto ha sido el ejercicio de la regresión lineal en SPSS. Espero les haya servido y muchas gracias.